Lo que ha cambiado esta ciudad en 20 años, de verdad es que es algo increíble, ¿eh? Para peor, claro, porque es que las cosas es que cambian para peor. Acompáñame un momento que tengo que llevarle un poco de comida a un indignado que está acampado ahí en la plaza. Le venía muy lejos a acampar en el centro y ha acampado aquí en el barrio. A mí lo que me molesta es que la gente tiene muy mala leche. Hay gente que los llama perro flauta y yo la verdad es que no entiendo el por qué. Será por la flauta. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Bien o qué? Que sepa que lo que hace que tiene mucho mérito. Que aquí te apoyamos todos. Ya quisiera mucha gente tener el coraje que tienes tú. Estamos contigo aquí en el barrio. Que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas. Este es un trabajo social que estoy realizando para el ayuntamiento por una multa de tráfico, un control de alcoholemia. Entonces, bueno, soy el encargado de dar los números elegidos por sorteo ante notario para las becas del comedor escolar de los niños. Esto era algo que antes se hacía para las familias que estaban verdaderamente necesitadas, pero bueno, últimamente es la tónica general, están todas las familias muy apretadas. Por ejemplo, este matrimonio que tenemos aquí lleva desde las 5 de la mañana acampado, esperando. Por favor, no, que no pase lo de la última vez, ¿eh? Vamos a intentar ser civilizados, ¿eh? El 18, el 25, 45, 88, 84, 34. 27.296. Enhorabuena a los afortunados. Este es un trabajo que yo verdaderamente lo estoy pasando muy mal, ¿no? Porque de verdad es que da un poco de pena, ¿no? Ves aquí a la gente, ¿sabes? Te das cuenta de que la gente lo está pasando realmente mal, ¿no? Sí, este lo llevo viendo toda la semana. Es senegalés, no es de aquí, no sabe que él en realidad no entra en el concurso, ¿no? Pero bueno, aquí está, por si acaso, no sé, por si acaso cae algo. A ver, las familias numerosas, eso ya va por la Diputación, ¿eh? Bueno, muchas gracias por visitar el barrio, ha sido un placer y nos vemos en otra ocasión. Gracias.